querido Teodoro, muchas gracias, buenos días. Que este año que apenas comienza sea un año distinto para Morelos, que sea un año en el que los morelenses podamos encontrar por fin luz en el camino, paz, tranquilidad, desarrollo, pero sobre todo podamos encontrar seguridad en las calles y en nuestros hogares, en nuestro entorno. Muchas gracias por permitirme seguir colaborando contigo en este esfuerzo periodístico de calidad como lo es Irradia Noticias. Y el tema obligado, mi querido Teodoro, hoy evidentemente tiene que ser la megafarmacia de AMLO. Un esfuerzo que, recordemos, no es nuevo para la política mexicana ni para la administración pública de los servicios de salud en México. Ya el expresidente Cedillo habría hecho un esfuerzo por centralizar el abasto de medicamento en el país y bueno, no funcionó del todo, ya que las reformas en materia de administración pública, y me refiero no a las reformas legislativas, sino a las reformas de operación del servicio público, pues llevó a un esquema que no habría funcionado en el país. Porque recordemos que el año pasado, por ejemplo, se terminaron con más de 13 millones de recetas no surtidas de medicamentos en el gobierno federal. Un esquema muy complicado para el sistema de salud si queríamos que estuviéramos a la altura del sistema de salud del primer mundo que no pasó a lo largo del sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un banco de reserva a fin de solucionar el tema de la escasez de medicamentos el pasado 2 de agosto. Nos levantamos con la noticia de que se daría una salida definitiva a la escasez de medicamentos, ya que la capital del país sería una especie de farmacia para que cuando faltara un medicamento en un hospital, en una clínica, cualquier persona pudiera conseguirla ahí. Ya hace algunos días fuimos testigos de la inauguración de este esfuerzo en el Estado de México. Me parece que será muy complicado que funcione porque la realidad del sistema de salud mexicano es muy compleja y va mucho más allá de tener centralizado o controlado la compra y abasto del medicamento. Si hiciéramos una cronología de lo que pasó en 2023, en el desabasto del medicamento, por ejemplo, el INSABI, que por cierto ya no existe, hablaba de un desabasto de más de 27.9 millones de medicamentos y material de curación para este 2024. A mí me parece que este esfuerzo se hubiera podido manejar si se hubiera regionalizado el país, es decir, si se hubieran abierto 20 megafarmacias o centros de acopio y distribución en aquellas regiones del país donde la comunicación, incluso el transporte, hubiera sido de manera radial para que llegara a las clínicas de primer nivel, sobre todo en el país, ya sea del IMSS, del ISSSTE o de la propia Secretaría de Salud en los estados, o ahora de este esfuerzo federalizado llamado Bienestar o IMSS Bienestar. Desde mi experiencia como servidor público en el ramo de la salud hace muchos años, Teodoro, entiendo que el problema que hoy enfrenta México en el desabasto médico tiene que ver fundamentalmente con un tema que también se vuelve un tema de corrupción, la adjudicación directa de los contratos de la distribución de los medicamentos. Es decir, al no pasar por los procesos de licitación en términos de la ley, se vuelve muy complicado que las empresas a quienes se les está adjudicando de manera directa los contratos de distribución de medicamento, al carecer del soporte tecnológico de comunicación, de distribución, pero sobre todo de compra de medicamentos que la propia COFEPRIS tiene registrados como buenos, pero también en existencia en el mercado, cumplan con la demanda correspondiente. Deseamos que en el caso de la extinta INSABI, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, detectó un faltante de 751 millones de pesos en el 2021, además de observar diversas deficiencias en la adquisición consolidada de medicamentos. Y es ahí donde refiero que la corrupción hoy en México tiene que ver en el sector salud mucho por la adjudicación directa, que de suyo ya está prohibida por la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Gobierno Federal. En la cantidad que se adjudicó, sobre pretexto de la pandemia, el sistema de salud en el país adjudicó el 85% de los contratos de abasto médico en México, y desde luego eso destruyó el proceso de entrega y administración de los fármacos para tener una brutalidad de recetas no surtidas en el país. 13 millones es una brutalidad. Y la verdad es que se vuelve muy complejo el tema del abasto de medicamentos cuando no se entiende el esquema de la administración de los servicios de salud de abajo hacia arriba. En mi experiencia, la megafarmacia no funcionará en México porque no podemos de manera macro intentar solucionar un problema que tiene que ver incluso con la distribución de los medicamentos en las clínicas de primer nivel, decía yo. Y es decir, en medicamentos que no son para atender enfermedades crónico-degenerativas, por Vamos al ejemplo, o que corte. no sean de uso diario, porque no es el tema de surtir recetas solo a través de los padecimientos que no significan una urgencia. El problema del desabasto médico va mucho más allá de tener surtidas farmacias con medicamentos de primer nivel o para padecimientos de diaria atención, sino tiene que ver mucho con no tener abasto suficiente para enfermedades de especialidad, con insumos médicos, por ejemplo, para realizar operaciones distintas en el segundo nivel de atención médico o incluso en el tercer nivel de atención médica. Y me refiero a especialidades en cardiología, en ortopedia, temas, por ejemplo, con el padecimiento renal. Todos los días o cada tercer día hay pacientes que tienen que asistir a sus clínicas
a recibir hemodiálisis o diálisis para tener una mejor calidad de vida. Entregarle a la Sedena la responsabilidad no solo de administrar el abasto médico en México, sino el traslado cotidiano de los medicamentos se vuelve una tarea titánica para los servicios de salud y para la propia Secretaría de Defensa Nacional, que no es su responsabilidad atender un esquema prioritario para la salud de los mexicanos. Y por eso digo que esta farmacia está destinada a desaparecer, no sé si antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde mi perspectiva, se tendrían que revisar de manera minuciosa los procesos de adjudicación de las empresas a quienes se les están otorgando los contratos de distribución de medicamentos a partir de dos factores fundamentales. La cantidad de la población derechohabiente en el caso del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, pero también habría que explorar si la megafarmacia distribuyera en 5, 6 o 20 centros, grandes centros de distribución en el país, y entonces a partir de este estudio de densidad demográfica de derechohabientes, podríamos hablar de intentar no tener este desabasto de medicamento. Habremos de recordar, mi querido Teodoro, que en los últimos 2 años se han abierto a lo largo, por lo menos de Morelos, de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, de Oaxaca, que son los estados que tenemos cerca de Morelos, cientos de establecimientos de nuevas farmacias. Y no me refiero a las farmacias grandes de cadenas farmacéuticas que existen en el país, sino farmacias muy pequeñas, con esfuerzos importantes de microempresarios muy pequeños, que están intentando salir adelante a través de la venta de medicamentos, porque millones y millones de recetas han dejado de ser surtidas en el país, y la gente de una u otra forma tiene que conseguir los medicamentos para atender sus padecimientos todos los días. Y por eso ahí nos damos cuenta que el sistema de salud en México no ha funcionado como lo prometiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que también nos tiene que preocupar muchísimo y que se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación hace algunos meses, es el robo de medicamentos, pero también la falsificación de medicamentos y la venta de medicamentos apócrifos en el mercado negro, en cualquiera de los tianguis o de los centros de abasto que existen a lo largo y ancho del país. Un tema que fundamentalmente tiene que ver con la seguridad nacional, porque vender medicamentos apócrifos sin patente significa atentar de manera directa contra la salud y la vida de los mexicanos. Me parece que ahí existe una gran oportunidad para el gobierno, para la Sedena, para la Secretaría de Seguridad Pública, una gran oportunidad para encontrar la solución a uno de los factores más importantes del desabasto médico. La venta de fármacos apócrifos o robados, en muchos de los casos, han caducado su posibilidad de eficiencia médica. Si nos remontamos al informe del INEGI, el último año encontramos que el 14% de las muertes en el país no tuvo ninguna atención médica, mientras que casi el 6% no tuvieron acceso a medicamentos, lo que resulta en una situación alarmante y lamentablemente para el país en el tema de salud, al registrarse más de 847,000 muertes por este tema. Desde luego habría que esperar algunos meses para saber si esta megafarmacia será capaz de atender las necesidades, por ejemplo, de poblaciones, y hablemos en el caso de Morelos, muy lejanas como Xochapan, como Tepalcingo, o como comunidades muy alejadas del centro del estado, por ejemplo en Oaxaca, en Guerrero, en el norte del país, donde hoy es muy complicado de por sí el acceso al servicio de salud, y también habría que saber si cambiará en términos sobre todo de la administración pública el abasto únicamente a partir de los presupuestos que tienen que ejercer cada dependencia, y decía yo que en la experiencia de haber sido delegado del ISSSTE en Morelos, el abasto de medicamentos sea parte fundamental de la tarea del instituto. En cada una de las 28 clínicas de atención médica, en los hospitales de segundo nivel y desde luego en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, porque todos los días teníamos comunicación directa con quienes tenían los contratos de distribución y eran contratos nacionales, y había un esquema de revisión diario en la mañana, en la tarde y en la noche de las claves presupuestales de los medicamentos que se utilizaban no solo en las clínicas, sino, insisto, en los hospitales de segundo nivel, en el hospital de tercer nivel y también de aquellos insumos necesarios para atender las cirugías de segundo, de tercer nivel en el estado de Morelos. Habrá que esperar también en los próximos meses cuál es la determinación que toma este esfuerzo federalizado de los sistemas de salud en la persona del IMSS Bienestar en cada uno de los estados de la República y sobre todo en aquellos municipios, insisto, que están muy alejados del centro. Si esta es la determinación del presidente de la República, habría que sugerirle, mi querido Teodoro, que hiciera mejor 20 megafarmacias en el país para que la distribución del abasto de medicamento fuera mucho más fácil a partir de los destacamentos del Ejército Mexicano, pero en estos centros o en estas regiones del país, y así acercar de manera mucho más puntual los medicamentos a los pacientes en el país. Muchas gracias, mi querido Teodoro. Ese es mi comentario y nos leemos y nos escuchamos en la próxima.